Veamos ahora el manejo de los efectos de texto en una diapositiva pop-down. Para esto nos ubicamos en la parte derecha y sobre los estilos buscamos efectos de texto. Hago clic en más y se observa que tenemos 8 diferentes estilos de texto para trabajar en la diapositiva. Bien, iniciemos por el efecto de texto plano. Hago clic sobre el control y enseguida se me inserta en la parte central de la diapositiva un objeto de texto que me muestra por defecto el texto. Doble clic, to edit. Hago doble clic para editar, modifico el texto, pero también tengo la posibilidad de abrir una ventana de edición haciendo clic en el icono de la parte izquierda. Si hago clic en el icono correspondiente, se me abre la ventana para manejar efectos. En este caso ya tengo establecido el texto que quiero presentar. Voy a cambiar el tamaño, voy a poner tamaño 48. Puedo cambiar el tipo de letra. Akbar es el tipo de letra que selecciona por defecto la herramienta, pero podría manejar cualquiera otro. En este caso voy a manejar este. Bienvenidos a Pop-Down en mayúsculas. También tengo la posibilidad de manejar elementos de formato, sin embargo, en este caso la negrilla y cursiva no están disponibles. Podría manejar subrayado o justificar izquierda, centrado, derecha. En este caso voy a hacerlo centrado. Y finalmente hago clic en el botón aplicar. Nos queda el texto correspondiente. Bienvenidos a Pop-Down. Adicional a esto, tengo la posibilidad de controlar el lugar de aparición del objeto. Para ello, simplemente me ubico sobre el objeto, hago clic con el botón del mouse y sin soltarlo, arrastro hasta el lugar en el que quiero que quede implementada la imagen correspondiente. En este caso, voy a soltarla en esta posición. Bienvenidos a Pop-Down. Adicionalmente, tengo la posibilidad de modificar el tamaño del objeto con los señaladores que aparecen tanto en la parte superior derecha como en la parte superior izquierda. Noten que cuando me ubico sobre el señalador aparece flecha izquierda derecha y al hacer clic con el botón del mouse y sin soltar arrastro para que me quede el texto en una sola línea. Como elemento final del texto que acabamos de implementar, en la línea de tiempo nos aparece el momento en el que aparece el texto. En este caso aparece a partir del primer segundo, y el momento en el que termina la aparición del texto, en este caso el segundo 1:10, que coincide con la finalización de la diapositiva. Pero fíjense qué pasa si modifico estos elementos. Voy a hacer que se abra en el segundo 2, hago clic sobre el señalador de inicio, arrastro sin soltar y hago lo mismo sobre la finalización. Voy a moverlo al segundo 8, hago clic sobre el señalador de finalización y sin soltar arrastro al segundo 8. Bien, veamos el efecto sobre la diapositiva. En este caso me voy a devolver al principio de la diapositiva y vamos a ejecutar toda la diapositiva haciendo clic en ejecutar la diapositiva actual desde el inicio. Veamos el efecto. Y enseguida desaparece a partir del segundo 8. Bien, otro elemento, en la parte inferior aparecen los diferentes objetos que vamos insertando en la diapositiva. Si yo quiero visualizar el objeto, simplemente hago clic sobre el objeto correspondiente y me llega al momento de inicio de ese objeto. Bueno, veamos ahora la inserción de otro texto con efecto de mano escribiendo. Por defecto, fíjense, tomo las propiedades que tiene el texto anterior, hago doble clic. En este caso el doble clic me lleva directamente al administrador de efectos de texto. Borro el texto correspondiente.
voy a cambiar texto al formato Akbar y voy a reducir el tamaño correspondiente. Voy a trabajar con un tamaño de 36. Bien, voy a quitar el formato de centrado y voy a dejar justificado a la izquierda. Tengo un detalle acá. Y hago clic en el botón aplicar. Muevo a la posición que quiero. Cambio el tamaño del objeto. Creo que es más adecuado este. Y en la línea de tiempo voy a modificar para que aparezca a partir del segundo 4 hasta el segundo 9. Veamos la presentación previa de la diapositiva. Me ubico en el segundo 0 y hago clic en presentar la diapositiva actual desde el inicio. Observan la diapositiva. Bienvenidos. Esta herramienta nos permite crear diapositivas animadas y desaparece el texto correspondiente. También quiero que noten un pequeño detalle. Cuando se empieza a desplazar y va apareciendo el texto con la mano, desaparece el texto de la parte superior antes que desaparezca el texto de la parte inferior. Eso, dadas las características de control de cada uno de los objetos en la diapositiva. El texto superior va del instante 2 al instante 8, mientras que el texto de abajo va del instante 4 al instante 9. Veamos otro estilo. Manejemos ahora el estilo de palabras que aparecen. Hago clic, me ubico con el control, lo arrastro a la parte inferior, doble clic para editar. Eliminamos el texto por defecto. Nuevamente voy a cambiar el tamaño. Voy a dejarlo con un tamaño similar al anterior para que parezca que sea un solo texto. Sin embargo, en términos de control, fíjense que insertó entre el instante 8 y el instante 10. Veamos qué sucede al realizar la presentación previa. Aparece el texto de bienvenidos a Portado, luego aparece el texto escrito con la mano, luego aparece contexto de imágenes, personajes, pero notarán que todavía no está bien cuadrados los tiempos de manejo de las animaciones. Esto se debe a que ya la cantidad de texto supera el límite de tiempo permitido. Entonces, para manejarlo adecuadamente voy a hacer clic en el botón más para agregar más segundos. Con 15 segundos. El primer texto voy a hacer que aparezca desde el segundo 1. Selecciono el señalador de inicio, segundo 1, y voy a dejarlo durante 12 segundos hasta el instante 14. El siguiente texto, la mano, voy a montarla desde el segundo 3 y voy a hacer que aparezca también hasta el momento 14. Sin embargo, noten un detalle. Cuando me desplazo con el señalador, el texto completo termina de aparecer en el instante 7. Lo que nos da una indicación de en qué momento debería comenzar a aparecer el texto
que se muestra con palabras apareciendo, más o menos desde el instante 8 podríamos pensar. Entonces selecciono el texto, palabras apareciendo, y a continuación amplío el momento de finalización hasta el instante 14. También noten otro detalle: el texto en la parte inferior alcanza a aparecer durante el tiempo seleccionado. En algunas ocasiones se implementa demasiado texto y no alcanza a realizarse todo el efecto de aparición y ya ha terminado la aparición del objeto en la diapositiva, entonces no se visualiza todo el texto. En este caso fui precavido con el manejo del control de tiempo y eso me permite que el texto aparezca en los momentos adecuados. Veamos. Parte superior, luego el texto correspondiente, las diapositivas animadas, luego contexto, imágenes, personajes que interactúan. Fíjense, en este caso ya no aparece la mano y luego desaparecen todas. Bien, voy a ampliar hasta el segundo 20 de la diapositiva. Fíjense, ya no me da opción de más tiempo. Me voy a ubicar sobre el segundo número 15 y voy a insertar un texto después de que han desaparecido los textos iniciales. Para ello voy a trabajar con el texto de letras que aparece. Hago clic sobre el control, doble clic para editar el texto, suprimo, duplico, cambio el tamaño del control, cambio la ubicación del objeto, incluso voy a centrarlo en la pantalla. Veamos el efecto. Parte superior, escritura con mano alzada, palabras que aparecen. En el instante 14 desaparecen todas, en el instante 15 nos empieza a aparecer el texto correspondiente. Aquí a propósito implementé una gran cantidad de texto y si notan no alcanzó a aparecer en los minutos que estaban, en los segundos que estaban dispuestos en la diapositiva. Eso implica que la última parte, el último objeto, no es adecuado implementarla en esta diapositiva. Entonces lo que hacemos por defecto básicamente es seleccionar este control, lo podemos cortar, opción cut, o lo podemos hacer desde los controles de la barra de herramientas. Selecciono el control, lo corto, me paro sobre la segunda diapositiva y lo pego en esta diapositiva. Pegar. Desde luego, la primera diapositiva hay que arreglarla en términos del tiempo. Recuerden, teníamos
el texto desaparecía en el instante 14. Simplemente voy a reducir la cantidad de segundos presionando menos para que desaparezca a los 15 segundos. Y en la segunda diapositiva arrancamos en el momento 0. Parece que con 10 segundos es suficiente para que aparezca el texto correspondiente. Veamos. En este caso, para visualizar las diapositivas completas, me voy a parar sobre la primera diapositiva y le digo reproducir y continuar. Detengo, me paro en la diapositiva 0, me ubico en la posición inicial, reproducir y continuar. Reproduciendo la tercera diapositiva que está vacía. Bien, en términos generales, ese es el manejo de los efectos de texto a nivel de la herramienta PopTab.